Bueno, un cordial saludo a todos quienes se encuentran viendo este video. El día de hoy vamos a estudiar detalladamente la Ley Estatutaria 1266 de 2008, la cual reglamenta el derecho fundamental a la habeas data, contenido en el artículo 15 de nuestra Constitución Política de Colombia. Esta ley dispone la protección de la intimidad personal, el buen nombre y el derecho a conocer, actualizar y rectificar la información crediticia, comercial o financiera o de servicios que se hubiera recogido sobre nosotros en bases de datos. El estudio de esta ley está dividido en 4 videos, cada uno con una duración aproximada de 20 minutos. Espero que este estudio sea de su agrado y les sea de mucha utilidad. Recuerden por favor que cualquier duda, inquietud, comentario, sugerencia, en fin, cualquier comentario, todos serán del buen recibo en este canal y para ello se encuentra pues habilitada la opción de los comentarios para que dejen ahí plasmadas todas sus inquietudes, de las cuales pues estaremos muy atentos y pendientes para darles una oportuna respuesta. No olviden también, si el contenido del canal y del video es de su agrado, por favor pues suscribirse si así lo desean al canal y darle like al video. Bueno, sin más preámbulos, empecemos. Bueno, también tenemos los deberes de las fuentes de la información, es decir, las entidades que nos reportan a nosotros, positivo o negativamente. Entonces, ¿cuáles son los deberes que tienen ellos? Garantizar que la información que suministren sea veraz, completa, exacta y actualizada y comprobable, ojo, que es esencial. Segundo, reportar de forma periódica y oportuna al operador todas las novedades, claro que sí. Solicitar cuando sea el caso y conservar copia o evidencia de la respectiva autorización. Volvemos con el tema de la autorización otorgada por los titulares. Certificar semestralmente al operador que la información suministrada cuenta con la autorización de conformidad, sí, claro que sí. Resolver los reclamos y peticiones del titular. Ojo, entonces nosotros sabemos que le podemos presentar peticiones, bien sea a los operadores, bien sea a las fuentes. Ahorita vamos a mirar qué es lo más pertinente, qué es lo mejor hacer, si hacerla directamente ante el operador o ante la fuente, ¿sí? Vamos a discutir ese tema más adelante. Y también entonces tienen el deber de informar al operador que determinada información se encuentra en discusión por parte de su titular. Si yo presento la solicitud de aclaración o actualización o corrección de información, entonces pueden suceder dos situaciones. La primera es que yo presente dicha solicitud ante el operador, es decir, ante la central de riesgo, que ellos automáticamente tienen 2 días para registrar que ese trámite está en discusión, como lo hablábamos anteriormente. Pues obviamente yo les presenté la solicitud a ellos, pero cuando la solicitud yo la presento ante la fuente, es decir, ante la entidad que me está reportando, entonces ellos van a tener el deber de reportarle a la entidad financiera: me presentaron una reclamación acá para que ustedes por favor radiquen, ¿verdad? En la base de datos que esta obligación se encuentra en discusión, ¿sí? Entonces una es que yo le presente directamente a la central de riesgo y otra es que yo lo presente a la entidad a la entidad financiera, ¿verdad?, que emitió el reporte. Bueno, y también existen deberes de los usuarios, es decir, de quienes nosotros autorizamos para que nos consulten, de guardar la reserva sobre la información que les sea suministrada por los operadores, pues, claramente, informar a los titulares a su solicitud sobre la utilización que le está dando la información. Obviamente yo lo autorizo para que consulten mi información una sola vez y con el fin de adquirir tal crédito, ¿sí? No es más. Bueno, seguimos con el título cuarto de los bancos de datos de información financiera, crediticia, comercial. Bueno, entonces, principio de favorecimiento a una actividad de interés público. Entonces, de acá es donde podemos decir que nace pues la necesidad de que existan estas centrales, eh, estos operadores, ¿verdad? Estas centrales de riesgo, como lo denominamos comúnmente. Entonces dice que la actividad de administración de la información financiera, crediticia y comercial y de servicios y la proveniente de terceros países está directamente relacionada y favorece una actividad de interés público. Dice que es una actividad de interés público, como lo es la actividad financiera, por cuanto ayuda a la democratización del pueblo, perdón, del crédito, promueve el desarrollo de la actividad de crédito, la protección de la confianza pública en el sistema financiero. Bueno, habla de las bondades que tienen pues estas entidades, el funcionamiento de estas entidades y que es el motivo de su existencia.
En el parágrafo primero dice que los usuarios de este tipo de información deberán valorar, este tipo de información en forma concurrente con otros factores o elementos de juicio que técnicamente inciden en el estudio de riesgo y análisis de crédito, y no podrán basarse exclusivamente en la información relativa al incumplimiento de obligaciones suministradas por los operadores para adoptar decisiones frente a solicitudes de crédito. Esto es algo que realmente no funciona así como está previsto en la ley. Dice básicamente lo que acabamos de mirar en este parágrafo primero, es que a quien usted le solicita el crédito no se puede basar únicamente en un reporte negativo para negar el crédito, pero vemos que de ordinario eso es lo que realmente sucede. También dice que la Superfinanciera de Colombia podrá imponer las sanciones previstas en la presente ley a los usuarios de la información que nieguen una solicitud de crédito basados exclusivamente en el reporte de información negativa del solicitante. De lo que estamos diciendo, que dice la ley que deben tener en cuenta muchos otros factores y no solamente basarse en que las centrales de riesgo tengan un reporte negativo al momento de la solicitud. El artículo 11 trata de los requisitos especiales para los operadores, bueno, que deberán constituirse como sociedades comerciales o entidades sin ánimos de lucros o cooperativas, que deberán contar con un área de servicio al titular de la información para la atención de peticiones, consultas y reclamos. Pues esto es discutible porque no en todas las ciudades, por lo menos no de manera física, existen sedes o sucursales de las entidades para que los usuarios puedan desplazarse a realizar sus consultas allá. Y de manera virtual, la situación no es menos fácil. Realmente estas entidades de alguna manera dificultan, ¿verdad?, a los titulares de la información el acceso a la misma. Y actualizar la información reportada por las fuentes con periodicidad no superior a 10 días calendarios. Es decir, si usted le paga a la entidad financiera la obligación, la entidad financiera reporta a la central de riesgo que ya le pagaron y ellos van a tener 10 días calendarios contados a partir del día en que recibieron la comunicación para registrar la novedad de pago. ¿Sí? Si es una novedad de pago la que están reportando. El artículo 12 habla de los requisitos especiales para las fuentes, es decir, para las entidades financieras que realizan los reportes a las centrales de riesgo. Entonces dice, el reporte de información negativa sobre incumplimiento de obligaciones de cualquier naturaleza que hagan las fuentes de información a los operadores de bancos de datos acerca de información financiera, claro que sí, crediticia, comercial, solo procederá previa comunicación al titular de la información. Es decir, no por el solo incumplimiento de la información puede la entidad financiera automáticamente, así tenga ya la autorización suya firmada, automáticamente hacer el reporte a la central de riesgo. Se requiere de un paso adicional, es decir, a usted antes de reportarlo le debe llegar mínimamente una comunicación de la entidad financiera diciendo, vea, lo voy a reportar a la central de riesgo porque usted ya tiene tantas cuotas atrasadas conmigo, porque usted ya entró en mora, ¿sí? Entonces, ojo con esto, que esto es también muy importante. Tenemos hasta ahora dos puntos muy importantes. Debe existir la autorización, ¿sí?, para poderlo reportar a usted a las centrales de riesgo, y fuera de eso debe existir una comunicación que le tienen que enviar a usted para poderlo, ¿verdad?, reportar. Son dos pasos que tiene la entidad que lo vaya a reportar a usted a las centrales de riesgo que sortear para poder hacer efectiva esa comunicación, ¿verdad?, ese reporte eventualmente negativo. Bueno, la obligación, bueno. En todo caso, las fuentes de información podrán efectuar el reporte de la información transcurridos 20 días calendarios siguientes a la fecha del envío de la comunicación en la última dirección del domicilio del afectado. Entonces, vemos acá que esa información, ¿verdad?, pues cuando usted lo están notificando de que lo van a reportar a la central de riesgo, entonces no podrán reportarlo. Si usted le enviaron la comunicación hoy, entonces lo vamos a reportar mañana. No, 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 tienen que esperar 20 días posteriores, que dice la ley, posteriores al envío, a la fecha del envío de la comunicación, ¿sí? Esto está muy importante porque en ocasiones mandan la notificación, ¿verdad?, de que lo van a reportar, y mentiras que ya lo tienen reportado, o a los 2 o 3 días lo reportan, y pues cuando suceden este tipo de cosas es posible
agotando los procedimientos que vamos a ver más adelante, entonces solicitar que supriman la información negativa que reportaron, toda vez que no se cumplió con los requisitos de ley para eso. El artículo 13, volvemos a ver la permanencia de la información. Entonces dice: la información de carácter positivo permanecerá de manera indefinida en los bancos de datos de los operadores. Eso está muy bien. Los datos cuyo contenido haga referencia al tiempo de mora, es decir, los negativos, tipo de cobro, estado de cartera, y en general aquellos referentes a una situación de incumplimiento de obligaciones, se regirán por un término máximo de permanencia. O que acá ya vamos a empezar a hablar del tiempo, y era lo que hablábamos inicialmente, que en la ley no había quedado bien previsto esto del término de permanencia de estas informaciones en las centrales de riesgo. Y pues también vamos a hablar cómo es que se solucionó pues este tema, ¿verdad? Y vamos a ver cómo existe realmente un vacío acá en la norma. Están hablando que se regirán por un término máximo de permanencia, vamos a mirar cuál es, vencido el cual deberá ser retirada de los bancos de datos por el operador, de forma que los usuarios no puedan acceder a consultar dicha información. Entonces tenemos claro que debe haber un término máximo, es decir, no puede ser eso indefinido en el tiempo. Vamos a mirar el término de permanencia de esta información. Acá nos están diciendo será de 4 años, pero 4 años contados a partir de ¿cuándo? Contados a partir de la fecha en que sean pagadas las cuotas vencidas o sea pagada la obligación vencida. Entonces la pregunta es, entonces para los casos en que no se paga la obligación, ¿verdad? En que no se extingue la obligación por el pago, entonces ¿qué pasa con el término máximo de permanencia de esas obligaciones? No pueden quedar definidas en el tiempo por lo que ya vimos, artículo 28 constitucional. Y también los principios, está establecido acá en los principios de esta ley. Miremos que la ley entonces quedó ese vacío, quedó ese vacío. Eh, en la parte final de estas diapositivas vamos a mirar cómo se soluciona ese vacío. Por lo pronto sigamos acá. El artículo 14 habla del contenido de la información, que dice básicamente que el gobierno nacional establecerá la forma en la cual los bancos de datos de información deberán presentar la información. Básicamente nos están diciendo que debe contener la información, pues el nombre completo del deudor, la condición en que actúa, si es como deudor principal, como deudor solidario, avalista o fiador, el monto de la obligación o de la cuota vencida, el tiempo que lleva en mora, la fecha de pago, si se realiza el pago, obviamente, y el formato mediante el cual los bancos de datos presentan la información. Además deberá establecer lo siguiente: se presenta reporte positivo cuando las personas naturales o jurídicas están al día en sus obligaciones, naturalmente. Se presenta reporte negativo cuando las personas naturales o jurídicas efectivamente se encuentren en mora. Entonces solamente ante la mora puede existir un reporte negativo. Y dice que el incumplimiento de lo aquí previsto dará lugar a la imposición de las máximas sanciones. Bueno. Se entiende que una obligación ha sido voluntariamente pagada cuando su pago se ha producido sin que medie sentencia judicial que así lo ordene. Es decir, en todos los casos que no existe una sentencia judicial, ¿verdad? Y se va a entender que la obligación ha sido voluntariamente pagada. Si existe una sentencia judicial que declare la prescripción, que ya pues, vamos a ver, o que ordene el pago y posteriormente se haga el pago, entonces ya no va a quedar registrado que la obligación ha sido cancelada de manera voluntaria, sino en virtud de una orden judicial. El parágrafo 2 de este artículo dice que las consecuencias previstas en el presente artículo para el pago voluntario de las obligaciones vencidas será predicable para cualquier otro modo de extinción de las obligaciones que no sea resultado de una sentencia judicial, lo que estamos hablando. Dice que cuando un usuario consulta el estado de un titular en las bases de datos de información, estas tendrán que dar información exacta sobre su estado actual, es decir, dar un reporte positivo de los usuarios que en el momento de la consulta están al día en sus obligaciones, y uno negativo de los que al momento de la consulta están en mora en una cuota u obligaciones. Pues, apenas lógico, sí, obviamente van a tener que, lo que quiere decir, dar un reporte negativo, no, y usted tienen que dar el reporte negativo si lo existe, pero también tienen que hablar positivamente de usted. Si le va a decir lo malo, dígale también lo bueno, ¿sí? Básicamente lo que establece el parágrafo. El parágrafo cuarto dice que se prohíbe la administración de datos personales con información exclusivamente desfavorable de lo que estoy diciendo. Un reporte de una central de riesgo no le puede decir a cualquier consultante solamente la información, no se encuentra reportado negativamente, no, tiene que mostrar también lo positivo.